el Ministerio Vida Eterna y sus anfitriones Luis Prado y Jackie Fernández presentan a esta hora el mensaje de la Palabra de Dios. Contigo quiero hablar. Bienvenido a su programa Vida Eterna. Mi amor, ¿cómo estás? Así es, qué bendición. Gracias, mi amor, por invitarme una vez más a estar aquí junto con ustedes. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y queremos hoy que este mensaje sea de bendición para su vida. Así que, hermanos, no se desconecten ahí, más bien muchas gracias por la fidelidad de ustedes de acompañarnos en estos tiempos de la palabra del Señor. Así es, mis hermanos, les agradecemos su fiel sintonía a los programas de Vida Eterna y por compartirlos también en estas plataformas digitales. Mis hermanos, hoy queremos hablarles de un tema muy controversial y muy confrontador, ¿verdad? Y que nos habla la Biblia. Vamos a hacer ¿cómo se llama? Una pasarela, mi hermano, por diferentes capítulos, de las Sagradas Escrituras. Y queremos hablarles hoy acerca de el pecado, lo que nos separa al ser humano con Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió a los romanos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Oiga lo que nos escribió. Dice que todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Ahí también lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. El ángel le anunció a José que el niño que estaba en el vientre de María se iba a llamar Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Eso usted lo puede leer en Mateo capítulo 1, versículo 21. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a ser bautizado, oiga lo que nos dice Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículo 29. Uh-huh. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay liberación, mi hermano, porque tenemos un libertador. Hay salvación porque tenemos un salvador. Hay redención porque tenemos un redentor. La Biblia menciona el pecado con toda frecuencia, por una buena razón, mi hermano. Es el pecado, nuestro pecado, el que nos separa de Dios. Si no se soluciona y se puede solucionar con fe y con arrepentimiento, mi hermano. Porque si no, te va a producir la muerte eterna espiritual. Enfrentar la verdad acerca de nuestro pecado y sus mortales consecuencias es, en la Biblia, un requisito previo para recibir a Jesucristo como Salvador. Por eso me quedé sorprendido cuando asistí a una conferencia cristiana y uno de los oradores dijo esto, ¿verdad? Que no deberíamos mencionar el pecado en nuestras predicaciones porque era algo ofensivo. Ciertamente el pecado es muy ofensivo, claro, pero la persona a quien ofende el pecado es al Dios Santo. Vean, hermano, le voy a decir algo que tal vez no le guste o lo sienta muy grotesco, muy brusco, pero Dios odia el pecado. Él se opone eternamente, ferozmente al pecado y no puede tolerarlo en su presencia, mi hermano. Así es por esto que la Biblia pasa tanto tiempo hablando del pecado. Es nuestro problema fundamental y si lo pasamos por alto quedamos librados a nuestros futiles recursos para encontrarle la solución. No obstante, por grande que sea el énfasis que la Biblia pone en la realidad, el peligro del pecado, es aún más mayor el peso que le da a la cura para el pecado. Hermanos, la salvación por medio de una fe personal en la obra expiatoria de Jesucristo
en la cruz del Calvario. El problema del pecado ya ha sido resuelto. Claro. Hay liberación porque tenemos a un libertador. Hay salvación, hermanos. Tenemos salvación porque tenemos a un Salvador. Hay redención porque tenemos un Redentor. Así es. Y hermanos, la buena noticia es, vamos a ir buscando Isaías. Vamos a buscar Isaías 53, 5. Dice así su palabra. Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su gracia fuimos nosotros curados. Hermanos, cuando nos apartamos de nuestro pecado, es decir, que reconocemos que nos hemos rebelado contra Dios y que somos completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, acudimos a Dios con fe. Recibimos ese regalo, ¿verdad? Que es gratuito de nuestra salvación. Nada hicimos para ganarlo, porque no podemos. Lo sorprendente es que Dios no solo quitó nuestros pecados, sino también nos acreditó la justicia que es de Él. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Martín Lutero llamó a esto el gran intercambio, ¿verdad? De nuestro pecado por la justicia de Dios. El pecado es ciertamente una mala noticia. Estamos perdidos, sin esperanza, sin Dios. Pero cuando dejamos de lado nuestro orgullo y admitimos nuestro pecado, estamos listos para recibir la gloriosa salvación de Jesucristo. Claro, aquí hay tres líneas de evidencia bíblica que apoyan la conclusión de que el pecado es incompatible con la vida de un cristiano. Vamos a estarla leyendo y la primera, a estárselas contando, la primera es los logros de la cruz. El Nuevo Testamento nos dice repetidamente que Jesús murió en la cruz del Calvario para que no pecáramos. Esto no es el primer aspecto de la expiación en el que solemos pensar. Si hiciéramos un juego de asociación de palabras, empezando con Jesús, la otra murió y pecado, la siguiente palabra que nos vendría a la mente sería perdonar, ¿verdad? El pecado, ¿por qué Jesús murió? Para perdonarnos nuestros pecados. Y esto es cierto e infinitamente precioso. Jesús murió para comprar nuestro pecado. Alabado sea Dios, mi hermano. Necesitábamos desesperadamente el perdón cuando llegamos a Cristo. Y lo necesitamos a lo largo de toda nuestra vida cristiana. En nuestra iglesia confesamos nuestras necesidades, nuestras oraciones, necesidades de perdón. Cada domingo lo hacemos o cada día que nos reunimos, y eso se debe a que nuestras oraciones pastorales, ¿verdad?, siguen el modelo de la oración del discípulo que está en Mateo. Usted lo puede leer en su casa, que está en Mateo. Tome nota, Mateo 6, capítulos del 9 al 13. Jesús nos enseñó a orar con regularidad, pidiendo perdón. Vea qué tremendo, lo que significa que lo necesitamos con seguridad, con regularidad, perdón. Jesús murió por tu perdón y por mi perdón, pero no solo por eso, murió por algo más que el perdón. Considera lo que dicen los siguientes pasajes sobre el propósito
de la muerte de Cristo que te vamos a leer. Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 15 dice, del 14 al 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, mi hermano, que uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Uno de los objetivos de la muerte de Cristo fue que su pueblo viviera para él en lugar de para sí mismo, ¿verdad? Así es, Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro, versículo 1, 18 y 19. Dice así su palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros pecados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, no solo fuimos rescatados de la pena del pecado, fuimos rescatados de los caminos del pecado. Así que, hermanos, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Dice Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Y Romanos 6:6 dice, morir al pecado y vivir a la justicia. Fue uno de los objetivos de la muerte de Cristo. Así como nos dice en Romanos 6:6, sabemos que vuestro viejo ser fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado fuese destruido a fin de que ya no estuviéramos sujetos al pecado, porque morir al pecado y vivir para la justicia fue uno de los objetivos de la muerte de Cristo. Así es, tal y como nos dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6, ¿verdad? Sabemos que nuestro viejo ser fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el pecado fuese destruido, ¿verdad? En nuestra vida. Así es. Y en Tito 2:14 dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por esto murió Jesús. Dice que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Y como nos recuerda Juan, sabéis que Él apareció para quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Está en Primera de Juan 3, del 5 al 6. Todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Todo el que practica el pecado, oiga, es del diablo, hermanos. Porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios apareció para destruir toda obra del diablo. Jesús murió no solo para quitar el castigo del pecado, sino para quitar nuestros pecados, para que no lo volviéramos a cometer. Así es. Así que si murió por nuestro perdón y justificación, alábalo en este momento. Dele la gloria al Señor. Pero también, hermanos, murió para borrar nuestros pecados y hacernos justos. Por lo tanto, dado que uno de los resultados de la muerte de Jesús es nuestro triunfo sobre el pecado, pecar es incompatible con ser cristiano. Así es. La número 2, la naturaleza de la fe en Cristo.
La segunda razón por la que el pecado es incompatible con la vida cristiana tiene que ver con la naturaleza de la fe. Podemos expresarlo así: la fe que recibe a Jesús es una fe que se niega a hacer las paces con el pecado, o bien la fe que salva es una fe que da muerte al pecado. Juan nos muestra esta dinámica cuando nos escribe: mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y así somos amados. Ahora somos hijos de Dios y aún se ha manifestado lo que seremos. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes, dice la palabra, a Él, porque lo veremos tal como es Él. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto está, mi hermano, primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. La fe que confía y espera en Cristo, mi hermano, es una fe que conduce a la pureza. Ahí en Romanos 6, capítulo 6, versículos del 8 al 11, desvela esta misma dinámica. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque cuando murió el pecado una vez y para siempre, pero cuando vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, mi hermano. Desvela esta misma dinámica ahí en Romanos 6, que ya lo leímos, mi hermano. Eso dice, ¿verdad? Eso es lo que dice. Vea, observe cómo nuestra creencia en Cristo fluye directamente hacia nuestra propia relación o falta de ella con el pecado. Una de las razones de esta dinámica tiene que ver con la persona de Jesús. La fe recibe a Jesús, y Jesús no solo es nuestro Salvador, también es el Señor. Mi hermano, ponga atención. No podemos elegir en qué partes de Jesús creemos y en otras no, ¿verdad? Por lo tanto, la fe siempre resultará en obediencia práctica a Jesús, porque la fe recibe a Jesucristo completo, mi hermano. El Cristo que dijo cosas como: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, di de ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Eso está en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Así es, incluso en el libro de Romanos, que celebra tan repentinamente la justificación por la libre gracia de Dios, puede describir nuestra salvación en un lenguaje orientado a la obediencia. Pero gracias a Dios que ustedes, que en otro tiempo eran esclavos del pecado, han obedecido, dice Romanos 6, 17 y 18, han obedecido de corazón a la norma de la doctrina a la cual fueron entregados, y habiendo sido, dice, libertados del pecado, se han convertido en siervos de justicia. Qué lindo, ¿eh? Los cristianos no somos justificados por nuestra obediencia, pero un cristiano justificado obedecerá al Señor Jesucristo resucitado. Por lo tanto, hermanos, el pecado es incompatible con la vida cristiana. Así es. Vamos a hablar también del nuevo nacimiento y la presencia del Espíritu Santo. La tercera evidencia de por qué pecar es incompatible con la vida cristiana se relaciona con la manera en que el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo y continúa viviendo con nosotros. Y esta nueva vida, forjada
y sostenía por el Espíritu es incompatible con el pecado. Primera de Juan 3, versículos 9 y 10. Dice su palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esta fue una de las grandes promesas del nuevo pacto, porque este es el pacto que haré, dice Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, daré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Y dice que yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué tremendo, ¿ah? Pablo lo explica así, hermanos: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio de que de su espíritu que mora en usted, que mora en mí. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, dice que morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados, dice su palabra en Romanos 8, 11, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo definitivamente dentro de nosotros hace que hagamos morir nuestro pecado, Así como lo es. decías. Hay mucho más de lo que se podría decir, pero estas tres líneas que te hemos dicho anteriormente, ¿verdad? De racionamiento, el objetivo de la cruz, la naturaleza de la fe en Cristo y la presencia del Espíritu Santo nos ayudan a concluir con seguridad sobre la base de la palabra de Dios que pecar es incompatible, mi hermano y mi hermana, con la vida cristiana. Naturalmente, al plantearse estas cosas con tanta dureza, ¿verdad?, que usted lo pueda sentir, surgen algunas preguntas. Hay tres que quizá en este momento usted las esté razonando o se esté pensando, ¿verdad?, por su mente, ¿verdad? Y una de esas puede ser: ¿estás enseñando, Luis y Jackie, la perfección del pecado? No, claro que no. Jesús nos enseñó a orar pidiendo perdón, lo que significa que lo vamos a necesitar todos los días. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso usted lo puede leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. La cuestión no es que nunca pecáramos, mi hermano. La cuestión es que nunca haremos las paces con el pecado. Nunca dejaremos de luchar contra él, mi hermano. Piénselo de esta manera: decir pecar es incompatible con la vida cristiana. Es como decir que las malas hierbas y las malas plagas son incompatibles con un huerto. O que el cáncer es incompatible con una larga vida. O que el otro equipo anote un gol, ¿verdad?, o un punto, y es incompatible para ganar el juego. No es que solo la mala hierba en tu jardín signifique que todo está acabado, o que una célula cancerígena signifique que ya estás muerto, o que si el otro equipo anota un gol o un punto, estás acabado. Significa que si quieres un jardín, te ocuparás de la maleza rápidamente. Que si quieres vivir o luchar contra el cáncer, si quieres ganar el partido, no te quedarás con los brazos cruzados, dándole al otro equipo o a la enfermedad la opción de que te gane la batalla o que te gane el partido.
El pecado es igual. Si los cristianos seguirán lidiando con el pecado en sus vidas, pero lo harán si los cristianos lucharan contra el pecado. Pero la cuestión es que lucharán. Nunca firmarán un tratado de paz contra el pecado. Mantendrán siempre la ofensiva, matándolo al pecado. Usted puede leer en Romanos capítulo 8, versículo 13 y en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Prestarán atención a la advertencia de Hebreos. Tengan cuidado, hermanos, de que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que los lleve a apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhórtense unos a otros cada día mientras se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo. Si en verdad retenemos firme hasta el fin nuestra confianza original. Así es, prestarán atención a la advertencia de Hebreos, hermanos. Tengan cuidado de que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo, un corazón incrédulo, que los lleve a apartarse del Dios vivo. Antes bien, leíamos en Hebreos 3, 12, 14, antes bien, exhórtense unos a otros, y dice cada día, O sea, todos los días. mientras dure ese hoy, dice, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos firme hasta el fin nuestra confianza original, dice su palabra. Así que no estoy abrazando la perfección sin pecado, ni una visión wesleyana, ¿verdad? Así es. De la entera santificación de este lado del cielo, basándome, hermanos, en la palabra de Dios. Rechazo la idea de que nuestro pecado sea algo que podamos estar conformes. Así es, definitivamente no podemos estar conformes con el pecado. Así es. Quizás estas preguntas, ¿no es esto legalista? Esto es una pregunta que a veces surge en este tipo de conversaciones. Y es interesante porque todos le tenemos al legalismo verdad. Nadie quiere que lo llamen legalista. Pero, ¿qué es legalismo? ¿Puedes encontrar la palabra legalismo en la Biblia? No, jamás. No está. No está. En la Biblia no existe. No está. No existe esa palabra. Y no es curioso cómo usamos la palabra legalismo para referirnos a actitudes o creencias tan diferentes. A veces la usamos para describir el intento de ganar la salvación mediante nuestro buen comportamiento. Otras veces legalismo se refiere a normas y regulaciones humanas, como los cristianos no deberían jugar a las cartas, ni escuchar rock, o usamos legalismo para describir a quienes, como los falsos maestros del libro de Gálatas, creen que los cristianos deben seguir obedeciendo la ley de Moisés. Y por supuesto, hermanos, nada de eso tiene que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Solo estamos considerando lo que la Biblia dice sobre el pecado y la vida cristiana. Así es. Lamentablemente, en mi experiencia, el legalismo puede usarse incluso en este contexto. Escuchen muy bien. Algunas personas recurren al legalismo cada vez que alguien empieza a tomarse la Biblia demasiado en serio. Cuando usted empieza a escudriñar, cuando usted empieza a leer la palabra, viene revelación del Espíritu Santo, usted le dice, no, se va a volver loco, usted es un gran legalista. Legalista porque usted está obedeciendo esto. Pero si son legalistas para obedecer lo que dicen los gobiernos, ¿verdad? Las leyes humanas, pero no son legalistas
para la palabra de Dios. Y eso simplemente no tiene sentido, mi hermano. Leer la Biblia con atención y esforzarse por seguirla diligentemente no es legalismo, es simplemente cristianismo básico. Lo básico y mínimo que debería tener un cristiano, leer las Sagradas Escrituras. Ahí en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, usted puede leer ahí. Así que no, esta conversación, hermano, no es legalista. Se trata simplemente de creerle a Dios de lo que dice así. ¿Qué pasa con la gracia? La tercera pregunta que podría plantearse es, ¿qué pasa con la gracia? Mi respuesta es, esto es gracia, mi hermano. Consideremos lo que dice Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Ahí nos dice sobre la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándoles a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventuranza, esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran y Dios Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de sus buenas obras. Eso es lo que, por eso nos llama legalistas. Eso es lo que hace la gracia. Nos salva y nos capacita para renunciar a la impiedad, porque Jesús murió para purificarnos y para hacernos celosos de las buenas obras. ¿Qué clase de gracia nos salvaría del castigo del pecado? Pero nos permitiría seguir entregándonos a pasiones y comportamientos que nos destruyen a nosotros y a los demás. El perdón por sí solo no sería tan generoso, ¿verdad? Ahora bien, debemos reconocer que es la gracia la que nos capacita, la que podemos luchar contra el pecado y vivir una vida de rectitud. Así que no buscamos la santidad con pánico ni con nerviosismo. Tememos que Dios nos desvíe de su salvación, si nos expulse de su familia. Y nos expulse, ¿verdad? De la familia de Cristo. Así es, no buscamos la santidad para ganarnos su amor. Luchamos contra el pecado porque ya tenemos mucho más de su amor y gracia para que jamás podemos nosotros comprender, ¿verdad? Que ese amor y esa gracia nos harán tomar en serio nuestro pecado y darle muerte. Así que anímate y con el poder de su gracia, lucha, hermano, contra tu pecado. Puedes y debes de vencer, porque para eso murió Jesucristo. Dice su palabra, para finalizar, Gálatas 5:24, y dice, y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que hoy es un tiempo donde usted puede llegar a la cruz y entregar esta carne, todas sus pasiones, esos deseos, y dejarlos ahí en la cruz. Porque ya Jesucristo hizo lo demás, perdonarnos, y por su gracia, por su amor, ya hemos sido salvos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido expuesta, Señor, a esta audiencia, Señor, que está pendiente, Señor, que está anuente, Señor, a escuchar tu palabra. Padre, te pedimos que cumpla el propósito, Señor,
para lo cual ha sido enviada en este momento a cada uno de nuestros oyentes, de cada persona que vaya a ver esta transmisión por las diferentes plataformas. Señor, te pedimos que les des esa fuerza, ese dominio propio para expulsar de sus vidas el pecado en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, les agradecemos mucho de este tiempo que se han tomado para escuchar este mensaje acerca del pecado, de por qué el pecado no puede y no puede ser una manera de vivir de un cristiano. Se despide de usted su hermano en Cristo, Luis Prado, mi amor. Así es, hermanos, que sus pensamientos, que sus actitudes, que sus acciones sean guiadas por el Espíritu Santo, no por la carne, sino por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, a seguir adelante. Recuerde que ya el Señor hizo lo más grande, que fue ir a la cruz para morir por sus pecados. Así que ya hoy, si has hecho esta oración de arrepentimiento, ya eres un hijo de Dios y ya eres hecho nuevo. Dice que las cosas viejas ya pasaron y hoy son hechas nuevas. Así que tienes una nueva vida y el Señor tiene grandes cosas para usted. Así que les bendecimos y gracias por acompañarnos. Y será hasta la próxima de otro programa de Vida Eterna. Bendiciones. Bendiciones.